Gracias, Señor, mi Dios. Gracias porque eres grandioso, eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, eres nuestro sanador, eres nuestro Salvador. A ti te adoramos, Señor, todo el tiempo. A ti te adoramos. Exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres Rey de los cielos. Tú, Señor, estás sobre todas las cosas. Tú eres, Señor, el todo en nuestra vida y hoy te adoramos, hoy te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor tan grande para tus hijos, por tu amor tan grande para tu iglesia, por tu amor tan grande, tan incondicional, tan inagotable, por ese amor tan grande que has derramado sobre nosotros, por tu amor perfecto, Señor, para tus hijos. Gracias te damos. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Querida familia, qué alegría poder saludarlos y desearles que en cada uno de sus hogares esté reinando la paz, el gozo del Señor, su presencia en medio de ustedes. Qué alegría nos da verlos. Saben que ah, en un aprendizaje de cada día y de cómo vamos a hacer las cosas, hoy iniciamos con los niños de tiempo de crecer, nuestro tiempo de crecer a las 9:30 de la mañana. Hoy fue por primera vez domingo, aunque ya era la quinta vez que nos reuníamos, domingo fue primera vez. Y justo estábamos hablando y recordando cómo Dios, creador de todas las cosas, todopoderoso, tiene el poder que con su voz calma los vientos, detiene la tormenta y el mar le obedece y los vientos le obedecen. Estábamos viendo a esa historia y nos afirma y nos hace pensar cómo podemos estar confiados. Uno de los niños me decía, ¿qué es lo que necesitamos para que se aplaque la tormenta, para que se calmen los vientos? Es que Jesús envíe su voz, es tener la voz, la fe de Él y que Él envíe su voz. Así es de que en eso, pensando en eso, estábamos confiados que cualquier tormenta que estemos pasando en el mundo, en cualquier parte del mundo, cualquier tipo de tormenta, el poder de la voz de Dios, el poder de su palabra es el que puede detener los vientos, puede detener las olas y puede aplacar la tempestad. Así es que qué esperanza tan grande tenemos en nuestro Dios, qué confianza la que podemos tener, que esa su voz es la que puede detener la tormenta. Y hoy en el nombre de Jesús queremos unirnos en oración para enviar el poder de su palabra a esas ciudades que están sufriendo incendios. Hoy enviamos el poder de su palabra para que caigan lluvias, caigan lluvias. Así, Señor, como tú detuviste el mar, como tú detuviste la tormenta, como le dijiste calma al viento y lo silenciaste, así tú eres el único que puede enviar lluvias de gracia, lluvias de favor, lluvias de agua, cantidad de agua para apagar los incendios, cantidad de agua para que se purifique el ambiente, cantidad de gracia para que los ojos de los hombres se vuelvan a ti, para que en gratitud, en arrepentimiento de sus caminos se vuelvan a ti y reconozcan que solo tú eres Dios. En el nombre de Jesús también hablamos la paz que envías con el poder de tu palabra a cada hogar, que cada hogar en donde ha habido disensión, falta de armonía, contiendas, hoy Señor hablamos, enviamos el poder de tu palabra, enviamos el poder de tu espíritu que está lleno de paz a cada uno de los hogares y te damos gracias. Te damos gracias porque para ti no hay limitación, porque tú estás presente en los hogares, porque tú sí puedes estar ahí calmando, consolando, llenando de paz, trayendo salud, Señor, lucidez a la vida de cada uno de nuestros hermanos.
En tu nombre te damos gracias. Amén. Amén. Hoy, bueno, hoy estamos súper felices de poder reunirnos, congregarnos. Recordábamos ayer con una amiguita que el Señor dijo que no dejemos de congregarnos, aun cuando los días son malos, especialmente cuando los días son malos. ¿Por qué? Porque Él nos ve a cómo nos congregamos por estos medios. No ha habido limitación, ¿verdad? Y es más, yo creo que se nos ha facilitado a muchos otros que no podíamos salir por alguna razón de nuestras casas, llegar a un lugar a congregarnos. Hoy podemos desde nuestros hogares congregarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, fortalecernos unos a otros con la oración, fortaleciéndonos tan solo con verlos a ustedes. Nuestra vida se alegra y recibimos fortaleza. Así es y sabemos que así como oramos por ustedes, unos oran por cada uno, por otros, y ustedes oran por nosotros. Así que gracias por ese ánimo que nos dan, por esa fortaleza que son para nosotros y que son para otros hermanos también, el saber que seguimos congregándonos como un cuerpo, como una familia y unidos en amor, caminando y creciendo, forjándonos como lo que es la iglesia de Cristo. Hermanos amados, gracias. Y no quiero dejar pasar por alto. Estamos muy agradecidos con todos aquellos que han sido fieles con sus ofrendas, con sus diezmos. Esto nos permite seguir caminando, seguir bendiciendo, seguir en la actividad de lo que dejó establecido Jesús como iglesia, ayudando a los necesitados, bendiciéndonos unos a otros y que la palabra del Señor siga siendo predicada, siga siendo sembrada. Así que gracias por sus ofrendas y sus diezmos, y para los que quieran, los que no saben cómo ofrendar, pueden comunicarse conmigo directamente y yo les puedo enviar los datos. Así es de que los bendecimos desde ya. Una de las cosas que hemos experimentado es la fidelidad del Señor. Su fidelidad tan grande, su fidelidad en todo. Él nunca nos ha dejado. El que ha sido desde el principio el proveedor, lo sigue siendo hasta ahora y lo será por siempre. Él es nuestro proveedor. Él es el que nos bendice con su protección, el que nos guarda, el que nos bendice en abundancia. Así que nosotros también oramos para que en sus casas haya provisión en abundancia, provisión de comida, provisión de paz, provisión de gozo, que tengan para todo lo que necesitan ustedes, para suplir sus necesidades conforme las riquezas en gloria del Señor. Así es de que los bendecimos, nuestros amados hermanos. Y les recordamos que el día de mañana, lunes, nos toca en nuestra clase de discipulado a las 8 de la noche, Apocalipsis 19 y 20. Está súper emocionante esta lectura. Ha sido súper lindo conocer aspectos de nuestro Padre, de nuestro Dios, afirmar otros y seguir creciendo en conocerlo a Él. Ese es nuestro deseo, experimentarlo a Él, conocerlo a Él, y que nuestra vida esté firme para ser efectivos en los días que estamos viviendo y en los que nos tocarán vivir. Así es de que les animamos que se conecten los que deseen. Si no han traído el hilo de las lecturas, no importa. Pueden entrar, escuchar qué es lo que estamos hablando, comentar también, y serán bienvenidos. Martes y jueves vamos a tener unos invitados especiales. Tanto en el programa de martes, que es Vida en Familia, va a estar con nosotros Edgar Núñez y Flor. Estos amigos, hermanos, siervos de Dios, los conocimos antes de que ellos se casaran. Después de casados, cuando se iban por primera vez como misioneros, eso fue hace como unos 33 años, salieron de misioneros al Brasil, esta parejita, con 2 bebés.
y estuvieron en nuestra casa por un mes hospedados. Así es de que los conocemos muy bien y son hermanos que nos pueden bendecir muchísimo con su compartir. Los esperamos el día martes y el jueves que ellos van a estar con nosotros. Ahora sí, no queremos quitarle más el tiempo a Luis. Luis, en el nombre de Jesús te bendecimos. Estamos deseosos de recibir la palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente, y que la palabra del Señor venga a transformar nuestra vida, nos traiga luz, como dice su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que esa palabra que viene de parte del Señor a través de ti, hoy haga el efecto por lo cual es enviada a nuestros corazones. Te bendecimos, Luis Toledo, con todo nuestro amor. Gracias, María Teresa. Gracias, hermanos. Qué gusto saludarles. Así es que vamos a estar compartiendo la palabra. Yo todavía estoy tratando de utilizar este sistema que estoy poniendo para que corramos y veamos el título que aparece en la pantalla. Obviamente ustedes ya lo vieron y a veces dicen, ¿qué será? ¿Qué estará diciendo? ¿Qué dice? Pero el título se llama Quo Vadis Domini. Quo Vadis Domini es una pregunta que tiene que ver con el significado del nombre. Y el significado del nombre es ¿a dónde vas, Señor? Ese es el significado del nombre. ¿A dónde vas, Señor? Y sabiendo nosotros el significado del nombre, le vamos a poder dar, como quien dice, el interés necesario, ¿no es cierto? El interés para que todos veamos. Entonces vamos a entrar a este tema que se llama ¿a dónde vas, Señor? ¿Por qué? Porque a Jesús seguimos. ¿Cuántos están conmigo siguiendo a Jesús? ¿Ah? ¿Cuántos saben que a Jesús seguimos y le vamos a seguir todo el tiempo? Porque hasta el fin de nuestros años, Él es nuestro norte. A Él estamos siguiendo. Él es digno de ser seguido. Y esta es un dicho, ¿por qué lo puse en latín? Algunos de ustedes se preguntarán. Y la razón es por esta. Se hizo un libro que se llamaba Quo Vadis. Y a raíz de ese libro se hizo una película de largometraje con los artistas de punta de aquella época, cuando en aquella época se honraba a Dios. ¿Se recuerdan? Porque Hollywood hizo los 10 mandamientos, muy apegado a la Biblia, ¿verdad? Hizo la Biblia misma, hizo otro montón de películas cristianas, pero al 100% del mandamiento, o como aparecen en la Biblia, por lo menos no se desenfocaban tanto. Igualmente hicieron este libro, Cristianismo, una vez que Jesucristo resucitó. Entonces, con esta referencia del cristianismo, ¿no es cierto?, que con el que ellos empezaron a crecer, sigamos viendo lo que la palabra de Dios nos dice. También los discípulos le preguntaron al Señor, ¿a dónde vas? ¿Por qué? Porque le están siguiendo, se dan cuenta de cómo va la cosa. Esperaban algunos de los discípulos o de los seguidores de Jesús que se iba a armar una revolución, que iban a levantarse en armas, iban a conquistar, a reconquistar Jerusalén, porque estaba bajo el dominio de Roma, y una vez que lo reconquistaban, iban quizá a volver a ser la nación resplandeciente. A Jesús se le llamaba Jesús, hijo de David. David había tenido el reinado resplandeciente y había dominado sobre sus alrededores con toda la opulencia que le heredó a Salomón. Ustedes ya recordarán. Entonces algunos de ellos decían, claro, este es el hijo de David, se va a levantar como un David o más que un David. Entonces esperaban decir, pero Jesús, con toda su humildad, con todo su amor y la manera en que empezó a enseñarles, les estaba hablando de un reino celestial y ellos todavía no captaban la cosa. ¿En qué rato esto se va a volver una revolución física? En realidad se volvió una revolución espiritual que hasta el día de hoy está revolucionando a este mundo. Entonces era lógico que los discípulos se lo preguntaran. Y el primero que salió a la palestra a hacer la pregunta, ¿quién creen ustedes que fue? Sí, yo sé, el apóstol Simón Pedro. Ya todos sabemos que Pedro era impulsivo, él era de los que quería saber para dónde iban y qué estaba pasando. Y dijo Simón Pedro, Señor,
¿a dónde vas? Esa es la pregunta que creo que si usted va a seguir a alguien, debe saber ese alguien a dónde va, ¿sí? Algunos han seguido a hombres y mire, los hombres les han defraudado. El marxismo, el leninismo, los líderes de este mundo que pretenden tener seguidores para sí y después los van llevando todos al mismo barranco. Y nosotros tenemos un líder, un Señor que se llama Señor Jesús. Y Pedro le dijo, Señor. Y la palabra Señor, la vamos a seguir usando, pero quiero que usted realce Señor, porque cuando él le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Quo vadis Domini, ¿a dónde vas, Señor? En latín, ese Señor debe de ser con super mayúsculas, si usted quiere, porque los judíos, todos judíos, no había un judío que no se refiriera a Dios como Señor. No había otro Señor, ¿sí? Es decir, cuando ellos decían la palabra Señor, se referían solamente a Dios. Cuando ahora le está diciendo Señor Jesús o Maestro a Jesús, que es un sinónimo de este maestro tipo Señor, ¿no es cierto? Entonces se están refiriendo a Jesús. Esa es a donde está apuntando, ¿no es cierto? Y dice, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás cuando después. Sí, le está advirtiendo, porque la pregunta Pedro la hace en el camino. Ya cuando Jesús les está avisando, porque seguido a este capítulo de Juan 13, Jesús ya va a anunciarles claramente su muerte y su partida, ¿no es cierto? Entonces, en este punto, ya ellos están cerca de la partida de nuestro Señor Jesús. Entonces, están en un tiempo así como de las vísperas de la partida de Jesús. Y por eso le dice, donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, en ese momento, pero, esto es importante, me seguirás después. Así es que nosotros nos llamamos seguidores de Cristo. Un discípulo es, ya he dicho otras veces que mi definición me gusta mucho, se llama un discípulo, se define como un seguidor de Jesús de todo corazón, un seguidor al Señor, un seguidor en el señorío de Jesús. Entonces aquí está Pedro marcando este señorío, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que Pedro hizo la pregunta, pero no se quedó así como tan consciente, me seguirás después. Ese después, Pedro no estaba consciente. Entonces, veamos lo que la Escritura nos sigue diciendo, en cómo sigue corriendo la historia, ¿no es cierto? Jesús viene y empieza ya el mismo Pedro, ¿no es cierto? Le dice, Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Bueno, te seguiré a donde quiera que tú vayas, lo dijo Pedro sin tener todavía el nuevo nacimiento ni el Espíritu Santo. Hay que tener un nuevo nacimiento, hay que ser discípulo de Jesús, nacido de nuevo, para hacer una declaración, Señor, te voy a seguir. Mas él dice que cuando por fin Pedro estuvo detrás de Jesús, cuando le habían apresado a Jesús antes de su crucifixión, Pedro se fue al lugar donde le tenían detenido. Fue atrevido, estuvo con Juan en ese lugar. Así es que cuando Pedro entró y vio la situación, que Jesús estaba en un mal lugar, Jesús lo estaban golpeando, lo estaban lacerando, lo estaban injuriando, lo tenían sin hambre y lo tenían como un preso, de una mala manera. Entonces le preguntaron, ¿eres tú de ellos? Mas él negó delante de todos. Es la escritura que aparece en la pantalla. Mas él negó delante de todos diciendo, no, que no se le diese, dice, ¿no es cierto? Él no se identificó. Él no se identificó con Jesús de esta manera. La segunda ocasión, esa misma noche, aparece en el verso 76-72 de Mateo 26. Pero él negó otra vez con juramento. Imagínense, ya la segunda negación ya no fue así nomás. No, no le conozco, ¿no es cierto? No sé quién sea. Esta segunda vez él le dijo, juro, vaya, esta es una cosa tremenda porque en primer lugar es una mentira y no había que jurar. La ley decía que no había que jurar.
ni por el cielo, ni por la tierra, ni por debajo de la tierra, por nada había que jurar. Y esta era una parte de la ley que se suponía Pedro manejaba bien. Cuando él juró, se suponía que está diciendo, es la puritita verdad, como decimos nosotros ahora, esta es la puritita verdad, yo no le conozco, y no era cierto. Y entonces él está cayendo en una falsedad. Y en cuanto a la ley, él hubiese tenido problemas, ya tenía problemas graves en cuanto a la ley. Y dice, no le conozco al hombre, ni siquiera mencionó su nombre, a ese hombre como uno diría, con cierto menosprecio, no le conozco, lo juro que no le conozco, vaya, qué tremendo. Y la tercera vez que Pedro niega al Señor, porque el Señor le dijo, después que me niegues, cuando el gallo cante, me negarás 3 veces. La tercera vez, en el verso 74, dijo, y él comenzó a maldecir. Imagínense, empezó a referir maldiciones y a jurar, segunda vez que jura. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Quiero decirles que estas 3 escrituras no estoy sacando una de Lucas, otra de Mateo para sumar las 3. Las 3 las estoy sacando de Mateo capítulo 26, del verso 70, usted lo puede ver, al 74. Entonces este fue el momento más tremendo de Pedro, haber negado al Señor, ¿verdad? Lo que él había dicho, yo te voy a seguir, de repente está quedando mal. No lo hizo, no solamente mal, sino que le ha maldecido al Señor. No le conozco. Su buen intento de seguirlo quedó en nada. Y posiblemente hay muchas personas en esta vida que han dicho, sí, Señor, te voy a seguir. Y a la vuelta están en el pecado, están mal y hasta niegan al Señor y decir, no, yo no conozco los hermanitos. Tú eres de esa iglesia. No, 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 yo ni les conozco. Una vez fui. Y se hacen para atrás y están negando, no a la iglesia, siguiendo, están negando a Jesús. Y eso hay que tener mucho cuidado. Pero va a venir la solución. No estoy aquí para condenar, sino que estamos aquí para libertad, para que usted sepa quién es, de dónde viene y a dónde va. Usted sabe a dónde va si usted sabe a dónde va al Señor que sigue. Si Jesucristo es tu Señor, tú le vas a seguir porque por eso es un Señor. Este no es un Señor de título de el Señor fulanito de tal. Este Señor se refiere al Señor Dios, nuestro Dios todopoderoso, al que usted y yo estamos siguiendo en espíritu y en verdad. Entonces, sigamos viendo esas palabras que fueron dichas respecto a Jesús. Entonces, Pedro se acordó de las escrituras o de la palabra de Jesús. En ese rato que le negó 3 veces, se acuerda de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Jesús se lo había advertido. Y saliendo afuera, ¿qué pasó? Lloró amargamente. Esto es una de las cosas para mí más tristes, negar al Señor. Yo les quiero decir, yo al principio de mi cristianismo, por no definirme, por no tomar una decisión de que Jesús era mi Salvador. Yo lo quería como Salvador, pero no había entendido el señorío de Jesús en mi vida. Sí sabía que era Señor, pero no había decidido hacerlo mi Señor. Entonces, cuando yo me encontré en ciertas circunstancias y no habiendo confesado el nombre de Jesús y que Él era mi Señor y mi Salvador, sino que solo internamente caí en la trampa que me había tendido el diablo y yo también empecé a negarle de una u otra manera, me hacía loco en relación a la cristiandad. Qué vergonzoso. Cuando yo leí lo que le pasó a Pedro y Pedro lloró amargamente, créame, yo lloré también con amargura y con dolor de arrepentimiento de haber negado al Señor, ¿sí? Y entonces yo empecé de ese día en adelante a decir, no, yo le voy a hacer a Jesús no solo mi Salvador, sino mi Señor. ¿Escuchó esto? Jesús no hay que hacerlo solo nuestro Salvador, sino que hay que hacerlo nuestro Señor. Cuando usted le hace a Jesús el Señor de su vida, usted va a caminar en libertad. Amén. Entonces, en esa libertad vamos todos caminando, conociendo a Cristo Jesús de una manera hermosa. Sigamos entonces creciendo en ese entendimiento de esa palabra, Cubadis Domini, ¿a dónde va, Señor? Porque usted
se tiene que enfrentar a esta pregunta y tomar una determinación. Más adelante, entonces, Tomás también le dijo, el famoso Tomás. Siempre que se trata de algo de falta de fe, tomamos a Tomás. Yo creo que sí, es un buen ejemplo de alguien de que tuvo falta de fe, pero nosotros, como digo, también le hemos fallado al Señor, o no lo conocemos todo, o no estamos siguiendo a Jesús como se debe de seguir, no hemos sido enfáticos, no hemos tomado una determinación a plomo, con seriedad, entendiendo de que no importa el círculo social en el que yo me mueva, escuela, colegio, trabajo, universidad, lugares de opulencia, sociedad con la cual usted va a sentir un poquito de vergüenza. No sienta vergüenza porque dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y usted ya le ha hecho Señor. Si usted le ha hecho Señor, no se arrepienta. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Porque Jesús ya les había dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces ellos estaban, Tomás genuinamente estaba diciendo, Señor, si no sabemos cuál es el camino, porque ¿cuál camino tomar? Esa es una buena pregunta, ¿cuál camino tomar? Jesús es el camino y la verdad y la vida. Entonces dijo, y Señor, ¿cuál es el camino? ¿No es cierto? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Obviamente ya conocemos la respuesta de Jesús que le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, sí, Jesús no solamente es la persona a la que seguimos, sino que Él mismo se convierte en el camino. Cuando tú le estás obedeciendo a Dios, estás en el camino. Vaya, qué buena revelación, o qué sencilla revelación, pero qué tremenda, porque al mismo tiempo que puede ser sencilla, es una revelación que me lleva a entender. Sí, cuando yo estoy haciendo la palabra de Dios, cuando yo estoy amando al prójimo, cuando yo estoy bendiciendo a otros, cuando yo estoy perdonando, cuando yo estoy amando como Jesús amó en pureza y en amor correcto y verdadero, yo estoy haciendo los mandamientos de Jesús y haciendo y viviendo la vida de Jesús. Yo estoy en el camino porque en el camino estoy en Jesús mismo y estoy en la verdad porque estoy en su palabra, ¿no es cierto? Y por supuesto voy a llegar a heredar la vida eterna. Yo voy a llegar a comer del árbol de la vida que al final ofrece el Señor a todos sus seguidores. Entonces usted y yo están conmigo. Entonces, por supuesto, Jesús le está declarando, le dice a Tomás que Él es, no solamente Él es el camino, la verdad y la vida, sino que Él es el Padre. Y él, porque Tomás dijo, muéstranos al Padre, y Jesús le dijo, yo soy en el Padre. ¿Acaso no crees que el Padre es en mí, yo en el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando usted ve a Jesús, cuando usted sigue a Jesús y lo ama, usted está siguiendo al Padre. Entonces, ¿es usted un seguidor de Jesús? Cubadis Domini, ¿a dónde va, Señor? Para ir detrás de ti, para no perderme. Aquí estamos dando las huellas claras que Jesús dejó. No las dejó en la arena del mar, gracias a Dios, porque si estuvieran en la arena del mar, ahorita ya se hubieran borrado. El Señor dejó sus huellas en obedecerle, en creerle, en leer su palabra, en hacer su palabra. Y cuando vamos teniendo revelación, vamos encontrando la huella y cada huella se nos va revelando y nosotros vamos caminando hasta llegar al Señor. Esto se pone cada vez mejor. Esto estaba en Juan 14:5. Veamos la siguiente escritura que se encuentra en Juan 16:5. Entonces ahora habla Jesús, ¿sí? Y dice, pero ahora voy al que me envió. Ahora ya Jesús ya está para ser sacrificado, ya está para ir a la cruz, pero al mismo tiempo este ser sacrificado, este camino a la cruz implicaría también su ida al cielo, porque una vez que él cumplía y que moría en la cruz, iba a resucitar al tercer día e iba al Padre. Y ahí este es el punto final, no se quede en la cruz, no se quede en su muerte, no se quede en que murió y estuvo 3 días muerto. Vaya en su mente al conocimiento, a la emoción de que Jesús resucitó al tercer día. Pero ahora voy al que me envió, aunque va a la cruz. Él no está viendo, la cruz solo es un camino, es un paso para llegar al cielo, es un paso para llevarnos a nosotros al cielo. Él no necesitaba ir al cielo por supuesto, no necesitaba morir para ir al cielo porque él estaba sin pecado, pero iba a cargar todo nuestro pecado
iba a ir a la cruz, iba a morir, iba a llevar ese pecado y después él iba a levantarse al cielo, porque su fin no era quedarse muerto, el fin no solo era llevar al pecado abajo, sino que el fin es subir al cielo para que entonces nosotros podamos subir juntamente con él. ¿No le parece esto increíblemente glorioso, maravilloso? Por eso yo puedo decir, aleluya, alabado sea el nombre del Señor por esta revelación que el Señor nos da. Y dijo, y ahora dice el Señor, pero ahora que voy al Padre, voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Cuando las cosas se ponen más difíciles, ya no es a dónde va, Señor, sino que para dónde corro. ¿Ah? Cuidado, ¿sí? Usted no debe de correr ni para derecha ni para izquierda. Usted siga el camino angosto. Jesús dijo, yo soy el camino angosto. Ancho es el camino que va a la perdición y muchos van detrás de él. Mas angosto es el camino que va a la vida eterna y pocos son los que van. Usted asegúrese que no importa lo que, para dónde corran uno, el otro corre para allá, el otro corre para allá. Con esto de la pandemia, con esto del confinamiento, con esto de lo difícil que es salir a trabajar y todo lo demás, usted nunca se olvide de que usted tiene que mantenerse en el camino que es Jesús, hacerlo todo en el nombre de Jesús y usted va a ver la gloria de él de una manera maravillosa. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Cubadis, ¿a dónde vas? No, nadie me dice Cubadis, nadie dice, ¿a dónde vas? Cubadis, Domini, Señor, ¿por qué? Porque ellos están ahí, están al borde de que Jesús va a ser entregado y ya se están viendo las caras de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar. Pero gloria a Dios, esto, la historia no se queda aquí. Entonces, ¿sí? Cuando hubieron, dice, comido, Jesús dijo a Simón, déjeme explicarle que esta es la parte donde ya resucitó Jesús y se presentó. Era la tercera vez que Jesús se presentaba delante de sus discípulos. Ya sabemos que Pedro se había ido y había llorado amargamente. Esa parte la vimos y nos quedamos súpermente conmovidos porque he dicho, algunos hemos negado al Señor y nos hemos avergonzado de esto. Y ahí está Pedro otra vez trabajando, echando las redes, y Jesús les invita a que salgan a comer, y por fin Pedro se acerca con temor, ¿no es cierto?, a ver qué va a pasar, porque yo le negué a este hombre. Hice conjuramento, hizo lo peor que podría hacer, ¿sí? La Escritura dice, cualquier pecado es perdonado. Cualquier blasfemia al Hijo de Dios, a Dios y al Hijo de Dios, la que no es perdonada es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es que Jesús está tomando en cuenta esa verdad para poderle decir a Pedro, ven, come conmigo. Pero Pedro se mete entre los otros discípulos que están ahí y están comiendo con Jesús. Dice, cuando hubieron comido, después que ya comieron, Jesús dijo a Simón, ponga atención, porque hay cuentas claras, hacen claras, hay cuentas que hay que arreglar. Usted no puede decir, aquí estoy, otra vez Dios, sí, me meto a la iglesia, vuelvo a ser de la iglesia. No, usted tiene que tener puntos de arrepentimiento, de una comunión con Cristo, de un reestablecimiento con Él. Restablecerle es volverle a la comunión. Todos necesitamos regresar a la comunión una vez que hayamos fallado. El diablo va a intentar que usted se mantenga fuera de la comunión, pero usted no va a caer en esa trampa, sino que va a regresar y va a regresar al cuerpo de Cristo y a la comunión de los santos y a la comunión con nuestro Dios. Amén. Entonces, después de que hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, no le dice Pedro todavía, le dice Simón, hijo de Jonás, su nombre normal, ¿me aman más que estos? Vaya, que si le amo, ¿será que este es el momento de ponernos a cuentas? Por supuesto que es el momento de ponernos a cuentas. No podemos pensar que haya otro momento más oportuno, ¿no es cierto? Pero le está preguntando si le ama. Pedro le contesta enfáticamente, sí, Señor. Oiga, que solamente no le dice, sí, te amo. Vuelve a utilizar la palabra Señor cuando ya les he dicho yo, o vuelvo a recalcar que la palabra Señor no se usaba así nomás, que cuando él se refería a Jesús como Señor, le estaba diciendo, eres el Dios, eres realmente el Hijo de Dios, eres Dios, y te estoy dando esa honra y te estoy contestando, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿sí? Obviamente le está contestando al Señor, Dios Todopoderoso, que todo lo sabe,
¿Mm? Que no hay nada que se le esconda de su presencia, que Él sabe en dónde te escondiste, Él sabe a qué lugar te fuiste, no le puedes estar ocultando. Lo mejor es venir a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, esto hice, esto me pasó, a este punto llegué, perdóname, y restablece su relación con el Señor. Pero qué maravilloso es el Señor. Dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? El cual lo sabe todo. Y le dice Pedro, tú sabes que te amo. Él le dijo, ok, si es así, si realmente estás arrepentido, si ya sabes que yo te amo, ¿ah? Y tú estás contestando un sí, Señor, te amo, ahora anda y apacienta mis corderos. Esto es restablecerle, y esto es la cosa más hermosa. Y ya dijimos que el pecado de Pedro fue grave, 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 el negarle con maldición 3 veces. Sin embargo, mire cómo el Señor, ahora que Él está resucitado, ahora que Pedro ya puede ver que Él es verdaderamente el Hijo de Dios resucitado, le está restableciendo al reino. Y le dice, Él le dijo, apacienta mis ovejas. Una segunda vez pasa, ¿no es cierto? Para ver, dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. Ahora viene una segunda vez a decirle, Simón, hijo de Jonás. Le vuelve a repetir con las mismas palabras, ¿me amas? Vaya, pareciera que acababan de hablar de aquello. Hace un momento que acababan de hablar de esto, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que le vuelve a preguntar, ¿me amas? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿En dónde me perdí, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, ¿me amas? Y el Señor le dice, sí, Señor, ¿verdad? Otra vez la respuesta de Pedro vuelve a ser en ese mismo ánimo, en ese mismo punto. Sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Y vamos a entrar a este punto de entender estos pormenores, porque estos pormenores son los que hacen de nuestra presentación el ají, el sazón que se le pone a la escritura. Cuando usted y yo estamos entendiendo las escrituras, estamos dándonos cuenta que estamos siguiendo por un muy buen camino, dándonos cuenta la grandeza y la validez que la palabra del Señor tiene. Sí, Señor, le dijo, tú sabes que te amo, vuelve a repetirle, vuelve a reafirmar. Y usted se pregunta, ¿por qué están entrando en esta situación de volver a repetir lo mismo? De volver a hablar de la misma situación cuando ya le dijo el Señor que lo sabe, tú lo sabes todo. ¿Cuántas veces le negó el Señor, Pedro, al Señor? 3 veces, sí, algún evangelio dice 2, pero la que estábamos viendo de Mateo dice que 3 veces le negó. Entonces, si le negó 3 veces, aquí está, ¿no es cierto? El Señor yendo porque quiere restablecer todo. El Señor no quiere que quede nada, no quiere que usted y yo quedemos con algo pendiente. Nosotros tenemos que ponernos a cuenta con Él y tenemos que decirle, sí, Señor, yo quiero estar 100% a cuentas contigo. No quiero andar, Señor, del tingo al tango, pensando, Padre mío, que a ti no te importa, a ti sí te importa, tú quieres que tú no quieres que el diablo el día de mañana me agarre de una manera, como decimos, mal parado y venga con sus cochinas acusaciones el diablo a darse cuenta que yo no he sacado todo de mi corazón y vuelve otra vez al mismo punto, porque así como la escritura dice que si alguno sacó algún demonio de su casa, ¿no es cierto? Y se quedó limpia la casa. Después de un tiempo dice que ese demonio regresa y se encuentra la casa vacía. Va y trae otros 7 peores para habitar aquella casa que ya está limpia y está vacía. Y así pasa cuando nosotros no caminamos, no vamos a servir al Señor completamente con todo nuestro corazón. Siempre estamos nosotros en un pendiente, como se dice, ¿no? Estamos pendientes de ver qué vamos a hacer, qué estamos haciendo y hacia dónde nosotros vamos como hijos de Dios, como personas que tenemos que entender que este es nuestro llamado por segunda vez. Y otra vez, vuelve, Señor, una tercera vez
son del enemigo, ¿no es cierto? Querernos caer, hacernos caer en la trampa para que nosotros no resolvamos todo. No, ya le dije 2 veces, mira, ¿cuánto te robaste? Recuerda lo que pasó con Ananías y Zafira. ¿Cuánto se robaron? Bueno, no, señor, en cuanto nos salió la casa, en tanto, y en eso nosotros terminamos haciéndolo. No, le dice el Señor, ustedes están verdaderamente mintiendo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que nos está pasando. Vamos a volver a poner en la pantalla las escrituras y vamos a darnos cuenta cómo el Señor quiere que nosotros consigamos continuando en nuestro caminar, alabándole y glorificándole. Vamos entonces, volvió a la segunda vez, vamos a la tercera vez, que es lo que yo les había hecho. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, y esta es una parte interesante. ¿Nos entristecemos? ¿Por qué nos entristecemos? Porque no somos completamente sinceros, porque no hemos arreglado las cosas y estamos a cuentas, porque creemos que solamente medio arreglando las cosas todo se va a poner bien. No, las cosas se van a poner bien si usted y yo arreglamos las cosas de punto, de completas, ¿sí? Entonces, porque le dijo la tercera vez, ¿me amas? Respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le contestó, apacienta mis ovejas. Para mí, esta tercera vez es la que termina cerrando el ciclo, ¿no es cierto? No dejando cositas de por medio. Es como cuando uno dice, qué rico, Señor, confesé todo, qué rico, Señor, hablé todo, no dije verdades a medias. ¿Cuántos acostumbramos a pedir perdón? Arrepentirnos, y muchos se arrepienten porque ya fueron descubiertos, y como fueron descubiertos piensan, no, yo solo voy a decir un poquito, no estoy obligado a ver hasta dónde saben para yo pedir perdón. Usted no póngase a pensar cuánto sabe una persona, cuánto sabe otra persona de usted. Usted diga, yo vengo, vaya con su esposa, vaya con su esposo, vaya con sus papás y dígales, les quiero hablar lo que pasó conmigo, quiero arrepentirme, quiero ponerme a cuentas con papá, con mamá, con un esposo, con la esposa, y esta es la verdad. Y que no después anden cuchareando, como se dice, sacándome la verdad y tratando de ver qué tanto yo soy. Jesús le preguntó las 3 veces y las 3 veces él contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y para Jesús saldó las cuentas con Pedro y Pedro ya estaba otra vez a cuentas con el Señor. Entonces dice, esta es otra, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, escuche esto, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este es un tercer personaje, este es un religioso. Todos tienen derecho a arrepentirse y todos tienen derecho a seguir a Jesús. Así es que no importa si usted fue un religioso, si usted fue alguien que profesó otra religión y estuvo equivocado, lo mejor es aceptar que en Jesús hay salvación, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino, por más que me lo hayan pintado bonito, que el funalito, que la sutanita. Usted enfóquese en Jesús y camine sobre esto. Y le digo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Le está volviendo a decir, Señor, ¿a dónde vas, maestro? ¿No es cierto? Pero le está diciendo, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero veamos qué le contesta Jesús para ver si la gente está dispuesta. Le dijo, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Me quieres seguir? ¿Por qué me quieres seguir? ¿Quieres ir tras los beneficios o quieres ir tras el señorío de Jesús? Mire, cuando hay sinceridad de corazón, uno va tras Jesús. Yo cuando decidí le dije al Señor, si tú me revelas tu palabra, Señor, si tú me hablas a través de esta escritura, yo te voy a seguir todos los días de mi vida, Señor. Todos los días de mi vida te voy a seguir. En ese tiempo yo no conocía nada más que había leído el Evangelio de San Juan y las verdades que ahí estaban contenidas, que eran bastante, pero a la final uno de 66 libros de la Biblia. Es decir, que yo estaba bastante fuera de un buen conocimiento de Dios. Sin embargo, yo le dije, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Maestro, yo te voy a seguir. Cubadis Domini, ¿a dónde vas? Dios mío, Señor mío, para seguirte. Y yo le dije, yo te voy a seguir todos los días de mi vida. Y así fue, el Señor cumplió, me reveló su palabra y yo le empecé a seguir.
Y yo estuve dispuesto a dejarlo todo. Mire, hermano, Dios sí bien sabe, ¿no es cierto?, que cuando nosotros decidimos con María Teresa, mi esposa, sí creíamos en un Dios fiel, sí sabíamos que Dios no nos iba a abandonar ni a dejar, pero estábamos dispuestos a todo. Yo no voy a olvidar cuando yo tomé la decisión de que, porque el Señor me dijo que me iba a llevar a algún lugar del mundo, no sabía dónde, y le dije, María Teresa, el Señor quiere que nosotros le sirvamos tiempo completo. El Señor quiere que yo deje la empresa en donde estoy trabajando y me dedique a servirle a Él. Así es que antes de dar ese paso, le dije, vamos a empezar a vivir como misioneros. ¿Cómo vivía un misionero? Ni sabíamos lo que había en nuestro entendimiento de abstención, de limitación. Eso empezamos a hacer. La primera cosa que hicimos, usted se va a quedar asustado, que quizás no debimos de haber hecho, pero era en nuestra ignorancia con el deseo de dejarlo todo. Le dije, María Teresa, las tarjetas de crédito. Ah, mis tarjetas, las tuyas y las mías, le dije. Y agarramos las tarjetas de crédito que teníamos de todos los colores, American Express, teníamos Visa, Diner y Mastercard. ¿Sabe qué hice? Agarré las tijeras y le pegamos el tijeretazo a las tarjetas, completamente toditas, no dejamos una. Es decir, la primera cosa que teníamos que hacer era irnos a poner al día en nuestras cuentas. Segundo, le dije, María Teresa, vamos a comer carne una vez a la semana. Eso vamos a hacer. Vamos a empezar a vivir como misioneros una vez a la semana. Y empezamos a hacer cosas para empezar a vivir para el Señor. Así es que cuando por fin renuncié, por supuesto, yo teníamos 2 carros, vendimos un carro y ya nos quedamos solo con uno. Nos quedamos con un carro viejito, ¿no es cierto? Bueno, con dos carros viejitos, ese y otro que usaba yo, nos quedamos con esos 2 carros. Cuando el Señor me llamó para venirme al Ecuador, yo le puse en la mesa a mis hijos y a mi esposa y le dije, bueno chicos, vamos a otro país y le digo yo, y vamos a ser siempre agradecidos, era para la hora del almuerzo, hoy vamos a dar gracias por los alimentos, pero quiero decirle que a donde vayamos vamos a comer lo que nos den con gratitud y si hojas nos dan, hojas comemos. Lo usé como un ejemplo, ¿no es cierto? Por supuesto estaba dispuesto a comerme las hojas, siempre sean las buenas hojas, ¿no? Pero eso oramos. Así es que le dije, Melania, te toca la oración. Y Melania empieza orando y dice, era chiquitita, apenas tenía 7 años, y dice, Padre, te ruego, Señor, que no nos vayan a dar hojas. Y se puso a llorar. Entonces, la genuinidad de un niño, ¿no? Y el entendimiento que su papá le estaba diciendo, si hojas nos dan, hojas comen. Esa fue nuestra primera expresión de poder venir. Pero en el camino, yo fui dándome cuenta que Dios es fiel, que Dios es bueno y que Dios recompensa y que Dios da, ¿sí? Y que aunque es cierto que estamos dispuestos a vivir la vida de abstinencia, sé tener abundancia, como sé tener en escasez, también Dios es bueno y nos va a brindar lo que Él tiene. Muy bien, entonces aquí ya le contesto eso. Vamos a ver, otro día dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme, escuche esto, que vaya primero, para poderte seguir, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mis padres, ¿sí? Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Vaya, cuando yo veo que hay personas que sin todo el entendimiento leen esto, se pegan el susto. Pero mejor que se peguen el susto ahora y no que intenten seguir a Jesús vanamente, ¿no es cierto? Ellos le estaban diciendo porque la costumbre judía era salir de casa hasta que murieran los papás. Pero ahora había una misión mayor. Sígueme, ¿sí? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aunque no era mi caso porque no vivíamos con mis papás, por supuesto tampoco habían muerto ni mis papás ni los papás de María Teresa. Hoy, por la gracia de Dios, los 4 descansan en la presencia del Señor. Los 4 tuvieron a Cristo en su corazón y podemos decir 100% seguros que ellos están en la misma presencia del Señor, ¿no es cierto? Pero nosotros dejamos a nuestra familia. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos al día de hoy
pero teníamos en aquel tiempo unas familias hermosas. Mi familia y la familia de María Teresa nos amaban, les queríamos, pasábamos con ellos tiempos increíbles, nos honraban por ser cristianos, ya había pasado la época de que nos veían raros por ser cristianos, ahora nos honraban por ser cristianos. Nosotros estábamos pasando y degustando una relación maravillosa, teníamos un colegio para nuestros hijos, hermoso, cristiano, muchos hermanos mayores que me cuidaban. Y mi familia, como Dios, como ministros de... Yo estaba lo mejor. María Teresa y yo y la familia estaba en lo mejor. Es más, era el director de una escuela, de los hijos iban a pasar muy bien los años siendo yo el director. Bueno, esta es una broma, ¿verdad? Pero, por supuesto, iba, mis hijos me esperaban un rato, salía, recogía a mis hijos y iba a mi casa. Qué cosa más maravillosa, porque trabajábamos en el mismo lugar. Mis hijos estudiaban en el mismo lugar donde yo trabajaba. Y mi esposa no trabajaba afuera, trabajaba en casa, porque trabajan mucho en casa, mucho, mucho más de lo que los hombres se imaginan. Y entonces mi esposa me mantenía la comidita y todo lo demás y esperaba a todos nosotros para comer. Y el Señor dijo, esto, y ahora vayan al Ecuador. Y eso fue la razón por la cual oramos, Señor, no sé qué. ¿Y sabe qué hicimos cuando salimos de Guatemala? Vendimos todo y casi, y lo que no se vendió lo regalamos. Habían personas que llegaban por un mueble y se llevaban 5. ¿Por qué? Porque ya no queríamos, nos teníamos que venir y queríamos deshacernos de todo. Yo hasta le obsequié a mi hermano la parte que yo había dado de entrada para una casa. Entonces, pues, quiera que no, la gracia de Dios estaba con nosotros y nosotros dijimos, no, yo no voy a edificar casa. ¿Por qué? Porque yo me voy de misionero. Pero en el camino, la gracia de Dios. Vamos a ver esta parte un poquitito más, ¿no es cierto? Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme, ¿no es cierto? Este es el de los padres. Dice, pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo. Sí, ese es el llamamiento que el Señor le hizo a Mateo. Y estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Cómo así? ¿Por qué nos describe la Biblia que estaba al banco de los tributos públicos? Porque ese era uno de los mejores trabajos que había. Aparte que era bien remunerado y bien trabajado, había muchos que robaban, que sacaban del fisco y se quedaban para así, extorsionaban o recibían de más y apuntaban de menos. Pero aquí está un hombre que era un levita, porque es el Leví, Mateo Leví, que él estaba trabajando ahí y ahora Dios lo ve que era un hombre de buen corazón y no importa el trabajo que tenía, era un hombre que Dios lo estaba llamando y lo llamó al ministerio y le dijo, Mateo, ven, sígueme. Y se lo llevó. ¿Y qué hizo Mateo? Le siguió. ¿Por qué? Porque él dice, a este maestro sigo. Cubadis Domini, ¿a dónde va, Señor, para seguirte? Usted está poniendo el peso de la pregunta en la que estamos viviendo, ¿sí? Dice Marcos 10:21. Entonces Jesús mirándole le amó. Esto es al hombre. Y llegó a decirle, Señor, sí, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para esto? Porque el hombre quería ser salvo y le dijo, Señor, haz la ley, cúmplela. Y le dijo, Señor, todo esto he cumplido desde mi juventud. Y el Señor le dijo, muy bien, de lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ahí le dijo, una cosa te falta, le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás que tesoros en el cielo y sígueme tomando tu cruz. Esas son las promesas de Jesús. ¿Sí? Jesús está prometiendo por lo menos el mínimo para que tú sepas que estando con el mínimo, el Señor no te va a fallar. ¿Sí? Le dijo, vas a tener tesoros en el cielo. Entonces yo una vez le digo, hermano, me dicen los hermanos, ya te jubilaste. Me preguntas, estoy en un Zoom con amigos de mi edad y mayores que yo, que trabajamos juntos en el ministerio, pastores ya jubilados, y me dicen, Luis, ya te jubilaste. Bueno, le digo yo, aquí no hay vísperas de jubilación.
no tengo un sistema de jubilación, pero el que me puede jubilar es el Señor. Eso sí, y Él va a ser fiel. Pero eso sí, la jubilación del cielo, hermanos, esa es la que estoy esperando. No espero mucho de esta tierra, pero sí espero del cielo. Y sé que el Señor en esta tierra no me va a abandonar. ¿Usted qué cree? Ah, buena, ¿no? Usted no está en mis zapatos, pero está en sus propios zapatos y estoy seguro que está haciendo cuentas, ¿no es cierto? Y bien de todo dice, dáloselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. ¿Cuál es la clave? Seguirle. No solamente qué tal si entrego todo, dejo todo y no le sigo al Señor. Ah, no, yo vengo a hacer lo que me da la gana, yo vengo a aprovecharme de las circunstancias, yo vengo a ser un hombre que me aprovecho de este mundo. No, Señor. Nosotros estamos siguiendo al Señor y cuando seguimos al Señor, Él es fiel y verdadero, ¿no es cierto? Tomando su cruz, tomar su cruz es negándonos a nosotros mismos la posibilidad de un enriquecimiento quizá normal o ilícito, pero que no es conforme al corazón del Señor, que no es el punto que el Señor nos está llamando. Bueno, esto es en mi caso. Usted podrá pasar esto a su propio caso. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Sí, todo esto que hemos estado hablando, esta es la palabra de fe que predicamos. Y ponga mucha atención, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, escúcheme esto, es necesario confesar con la boca. Usted no se vaya a quedar como yo, que solito lo hizo. Usted empieza a confesar el nombre del Señor. Yo empecé a confesar a Jesucristo por todos lados. Era un muchacho, apenas yo tenía 19 años cuando empecé a confesar a Jesucristo, quizá los 19 años, ¿sí? Hasta había salido del colegio hacía un año y algo, y yo recuerdo que el director del colegio de donde yo estudié, que me tenía por el mal de todo el colegio, pero no por un mal muchacho, pero sí por un muchacho que molestaba y todo y que yo conocía muy bien porque muchas de las vacaciones yo pasaba en la casa del hermano de él, en una finca donde él llegaba. Así es que me juntaba con el director en mis vacaciones y él me veía y todo lo demás. ¿Y sabe qué andaba contando el director? A todos los que se encontraban. Ni saben qué. ¿Quién se hizo pastor? Luis Toledo. No lo van a creer. En ese tiempo yo no me había hecho pastor, pero vivía de tal manera que él me hacía como que si yo fuera un pastor. Ese era el título que él de gana me estaba dando. Al no serlo, yo me hice ministro del Señor muchos años después, pero él ya decía, él es un pastor. Porque cuando tú te comportas como es debido y tú levantas el nombre de Dios en grande y lo pones en su lugar, Dios te va a bendecir y Dios va a poner a personas hasta que te van a honrar con esto, ¿no es cierto? Entonces dices que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y yo tengo Jesús es el Señor, porque Q vadis domini, ¿a dónde va, Señor? Esa es la pregunta de hoy, para que usted vaya y decida si usted va a seguir a Jesús de todo corazón y lo va a hacer Señor de su vida. Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar como resultado? Lo más grande que puede existir, serás salvo, así dice la escritura en Romanos 10, 8 y 9. Tú vas a ser salvo, tú vas a creer en Él y vas a lograr la salvación que Dios te ha dado. Entonces es tan importante confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y si es Señor, estás automáticamente diciendo es Señor, y si Él es Señor, yo le voy a seguir como tal, porque Él es nuestro Dios, Padre Todopoderoso. Él es el Señor del cielo y la tierra, al cual yo voy a seguir y voy a poner todo mi esfuerzo, toda mi interés, toda mi economía, todo mi ser, toda mi familia, porque a donde Él va, a donde Él fue, a donde Él me marcó el camino, Cubadis Domini, a dónde va, Señor, porque ahí a donde Él va, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis, dijo el Señor. Y yo voy para ese lugar porque el Señor está en el cielo, a la diestra del Dios Todopoderoso, y le voy a seguir de todo mi corazón. Alabado sea el Señor. Espero que usted esté tomando sus propias determinaciones, porque cuando uno se enfrenta a la palabra de Dios, cuando uno oye de la palabra de Dios, uno se está enfrentando a la verdad que el Señor Jesús nos está dando a cada uno. Dice, sigue diciendo esa escritura de Romanos, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Entiende esto? Cuando usted cree,
se justifica con el corazón porque es por la fe, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Usted creyó en su corazón y es perdonado y es salvo, pero con y es justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted necesita confesar el nombre de Jesús, aunque sea su esposa, su esposo, que esté ahí, a un hijo, a un padre, dígale, yo necesito confesar el nombre de Jesús a alguien, porque quiero que no solo lo escuchen ellos, lo escuche Dios de mi propia voz, no solo de mi corazón, sino que yo invoco el nombre de Jesús, y cuando invoco el nombre de Dios, yo voy a ser salvo, voy a predicar a Cristo, voy a seguirle, le voy a ser mi Señor, porque a donde Él va, yo voy. Cubadis Domini, a donde tú vas, Señor, yo voy a ir. ¿A dónde vas tú, Señor? Yo voy. Y entonces dice, pues la Escritura dice claramente al final del verso, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y este ha sido mi testimonio por más de, ¿qué decirle ya? 40 años, ¿no es cierto? Que estamos de misioneros, 38 años quizá de misioneros, o de estar predicando el evangelio, de haber dejado un trabajo en donde Dios ha sido fiel. Lo fue con trabajo y lo siguió siendo sin trabajo. Y con trabajo fue una bendición y sin trabajo fue una bendición más grande, ¿sí? Porque entonces yo pude ver la gloria de Dios y pude ver cómo Dios me va llevando de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, ¿sí? Y dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay una diferencia. Dios no hace una diferencia. A los judíos sí y a los griegos no. Una vez que el Señor nos perdona y nos salva, nos hace hijos, tan hijos el uno como el otro. El Señor no está creando bastardos. El Señor no está creando entenados. Dios está agarrando hijos, hijos, hijos. Somos hijos y de esto vamos a estar hablando la próxima semana, de quién soy, que soy un hijo. De esto vamos a hablar más, lo vamos a ampliar, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él es mismo, es Señor de todos y es rico para con todos los que invocan su nombre, ¿no es cierto? Para todos los que le invocan. Entonces el Señor que es rico, pues él mismo es Señor de todos. Él mismo es Señor, Señor, no se olvide, estamos hablando del señorío de Cristo, a quien yo voy a seguir y no me voy a desviar a derecha ni a izquierda, voy a ir por el camino angosto para llegar a la salvación. Y termina diciendo, porque todo aquel que invocare, invocar es con su boca, porque invocar viene de la palabra boca también, invocare el nombre del Señor será salvo. Invóquelo. Hágalo hoy día y usted verá cómo la gracia del Señor va a estar con usted, como lo ha estado conmigo. Yo le doy gracias a Dios por este hermoso tiempo que me permite estar con ustedes, predicando el evangelio, hablándole de esta vida, de este amor con el cual el Señor me ha bendecido, con el cual yo me siento gozoso, ¿sí? Porque sé que este amor, el cual yo hoy comparto, es un amor que viene del corazón completo de Dios. Y yo le digo a usted, yo le estoy invitando hoy a los que estamos presentes a que oremos, a que hagamos una oración definitoria, hacer una oración donde definamos nuestro caminar, donde reconozcamos el señorío. Si se quiere poner pantalla, magnífico. Vamos a reconocer el señorío de Cristo. Jesús es el Señor. Decimos, Jesús es el Señor del Ecuador. Pero ¿cómo pues lo podemos hacer Señor del Ecuador y no lo podemos hacer nuestro Señor? Tenemos que hacer que ese Jesús sea nuestro Señor. Amén. Hagámoslo nuestro Señor. Póngase pantalla un rato. Quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Quiero decirles que si usted hoy determina seguir a Jesús, Él es fiel, ¿sí? Para darle y bendecirlo. El Pedro le dijo, Señor, qué difícil es. Entonces al hombre rico le tocó dejar todo y seguirlo. Seguirte, Señor. Sí, le dijo el Señor, es más fácil que pase le dijo, una aguja, un rico por el reino de los cielos, por una aguja, que sean entrado, que entren en el reino de los cielos. Entonces el Señor le dijo, qué difícil, sí, pero para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de los imposibles y ha hecho que su siervo y mi familia hayamos sido bendecidos y estamos bendecidos y seguiremos siendo bendecidos porque al que servimos es al Señor y el Señor no es deudor de nadie. Dios es fiel y lo quiero que él sea también suyo porque el Señor es Dios de todos.
todos. Dios no hace acepción de personas. ¿Me escuchó esto? Dios no hace acepción de personas. Y hoy lo voy a bendecir en el nombre de Jesús para que usted tome la determinación de seguir a Jesús de todo corazón, ser un discípulo y hacerlo el Señor de su vida y pueda decir, Cubadis Domini, ¿a dónde va, Señor, para seguirte? Y sabemos a dónde va y sabemos el camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por el Padre. En el nombre de Jesús, levante sus manos donde está y yo oro y lo bendigo y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, yo lo bendigo ahora a usted en el nombre de Cristo y ruego que esta palabra que ha recibido no va a regresar vacía al Señor, porque es su palabra y es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y hoy está penetrando en su mente, en las intenciones de su corazón, y está llegando hasta partir el propio tuétano en el centro de usted, en el centro de su hueso. No hay parte suya, no hay nada que la Biblia no escudriñe, no hay nada que la Biblia deje afuera. Hoy usted, en el nombre de Jesús, yo lo bendigo para que tome ánimo y tome el corazón del Señor y lo haga su Señor y le diga, sí, Señor, no solamente eres mi Salvador, eres mi Señor y hoy te sigo con todo mi corazón y pongo toda mi vida y toda mi fuerza para que de aquí en adelante, Señor, hasta ver tu rostro, hasta verte en el cielo, y no voy a dar ni un paso para atrás ni para tomar aviada, Señor. No voy a ni a la derecha ni a la izquierda. Voy por el camino angosto, voy por el camino de la vida eterna, porque yo, Señor, te amo con todo mi corazón. Aleluya. Gracias, Padre. Voy a pedir que María Teresa se ponga volumen y vamos a orar. Si usted oró, dele un aplauso. Sí, Señor, yo te he hecho hoy el Señor de mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. María Teresa, por favor. Gracias, gracias por esta palabra, gracias por el ánimo que nos transmite y porque estas palabras de Dios se vuelven como ancla en nuestra vida. Es como el ancla en nuestra esperanza, su palabra, en la que no nos permite ir de un lugar a otro, sino que nos mantiene enfocados en que nuestro propósito aquí es ser como el Señor es, seguirlo, seguir sus pasos, y qué maravilloso es saber que seguimos a un Dios, tenemos un modelo, tenemos un Salvador que dio su vida por nosotros y que no lo seguimos solamente aquí en la tierra, sino que va a ser por siempre. Así es de que mientras hablaba Luis, yo decía, Señor, qué hermoso poder ser representantes tuyos aquí en esta tierra, ser llamados hijos dignos tuyos, y cómo conocerlo para poder tener su corazón, para poder tener sus pensamientos. ¿Cómo lo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a seguir a ese Señor si no conocemos aquí en esta tierra cómo actúa Él, cómo perdona Él, cómo ama? Así es de que una de las cosas principales que yo le pido al Señor después de haber escuchado esto, y cuando le digo, Señor, tú eres el Señor de mi vida, es: quiero amar como tú amas, quiero creer lo que tú crees, quiero sentir, Señor, lo que tú sientes en cada circunstancia. Quiero tener la visión que tú tienes para mi vida, para esta nación, para mis vecinos, para mis hermanos, para la iglesia. Quiero tener tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Esto es caminar en las huellas del Señor. Esto es seguir al Señor, pensar como Él piensa, caminar en sus caminos, amar como Él ama. Y entonces sí tenemos buena tarea, ¿no es cierto? Porque nunca vamos a dejar de conocerlo, nunca vamos a dejar de crecer en su amor, nunca vamos a dejar de profundizar en lo maravilloso que es su amor y sus planes para todos nosotros. Así es de que, mis amados hermanos, qué hermoso es verlos y podernos saludar y despedir y desearnos una linda semana en la que sabemos que con muchos nos vemos durante la semana. Es súper lindo, nos sentimos muy conectados con ustedes.
Nos sentimos conectados con el Señor, nos sentimos conectados con ustedes y gracias porque todo este tiempo sentimos cómo los extrañamos, ¿verdad? Cómo extrañamos los abrazos, cómo extrañamos esos tiempos juntos que nos fortalecen tanto realmente. Pero qué lindo tener este aliciente. Yo me recordaba hace años, no muchos de ustedes tal vez saben de eso, pero las familias se juntaban al lado de un radio a oír una novela. Y era el momento de la familia de oír la novela. Y hoy que estábamos cantando juntos, decía yo, qué lindo, Señor, que todos estamos en nuestros hogares, tenemos un teléfono, una computadora o un iPad, lo que sea, pero estamos conectados, ya no con una historia, una novela de la radio, pero con tu vida, con lo que está pasando, con nuestras historias, con nuestra vida. Entonces, es hermoso pensar que ustedes son parte de nuestra historia, nosotros somos parte de su historia y el personaje más importante aquí de nuestra historia es el Señor y lo que continúa haciendo, ¿verdad? Así es de que me imagino yo que muchos de ustedes comparten esa alegría y este entusiasmo que tenemos de cada vez que nos reunimos. Los bendecimos con todo nuestro amor y, esperamos verlos durante la semana y hasta el otro domingo, ¿verdad? Abrazos. Sí, yo les quiero decir que los amo a todos, qué alegre, José, Grace, verles a cada uno de ustedes, a los que no se habían conectado antes, pero ya ahora están, a Anita, a la Luli Bracho, ¿sí? A Paz, a todos los que están por ahí conectados, a Elías que estaba por ahí, a todos, un abrazote, un abrazo. María, un abrazo, nos damos. Un abrazo. Un abrazo fuerte, grande, un saludo, ¿sí? ¿Está bien? Y por último, ¿qué es lo que siempre hacemos? Eso, muy bien. Besitos, muchos besitos. Así es que hoy se van llenos de besos a sus hogares, a sus casas. Yo les quiero invitar a que pasen a mi casa ahorita a tomarse un refresco antes de cualquier cosa y después almorzamos. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Pero de verdad, Luis, ya te... Que se vengan, que se vengan. Bueno, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos el día lunes en Discipulado y martes vamos a estar con Flor y Edgar Núñez, que van a estar con nosotros. Va a ser una experiencia inigualable, va a ser muy lindo. Bendiciones.